Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hacemos conexión digital esta tarde de martes 5 de mayo. Yo soy Nancy Castillo y hacemos conexión digital hoy con el caso Cencosud, lo que ya tiene nombre, yo creo ya, luego que supiéramos a fines de la semana pasada que la empresa, que el holding Cencosud había realizado un reparto de utilidades entre sus accionistas. Muchas gracias a todos los que se están uniendo en este minuto. César Gonzalo Cristian. Bueno, les contaba el caso Cencosud, de eso vamos a hablar hoy. En la semana pasada, como les decía, se conoció que se repartieron el 80% de las utilidades del holding Cencosud, algo así como 91.000 millones de pesos entre sus accionistas, en circunstancias que tres de sus filiales, no todas sus filiales, pero sí tres de sus filiales se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, específicamente aquellas filiales que están relacionadas con el retail, que es justamente uno de los sectores económicos que se han visto más afectados económicamente por la pandemia. Estos corresponden a París, Johnson y Eurofashion. Bueno, cuando se conoció esto, como les decía, fue el jueves de la semana pasada, generó gran polémica. Se han dado algunas explicaciones públicas por parte de la empresa, señalando que tiene filiales en varios países de la región y que el reparto de utilidades tiene que ver no solamente con su accionar en Chile, sino que también con su accionar en el resto de la región. Por lo tanto, con eso se ha tratado de invalidar que acá se estaría haciendo uso de una ley que el Estado puso, el cual incorpora recursos fiscales justamente para proteger a los trabajadores y sus empleos. Esta ley se había aprobado, recordemos, ingresó rápidamente después del paquete de leyes de protección del empleo, fue aprobada con bastante celeridad en ambas cámaras y por eso hubo varios puntos que quedaron como en discusión o por discutir. Y la comisión mixta del Congreso, que combina Cámara de Diputados y Senado, ya estaba la semana pasada discutiendo justamente indicaciones para perfeccionar esta ley. Y justo antes de que se supiera lo del reparto de acciones por parte de Cencosud, justo antes de que se supiera, la oposición incorporó una indicación a esta ley que prohíbe el reparto de utilidades. Así de simple, no puso topes, sino que se prohíbe el reparto de utilidades o dividendos para aquellas empresas que se acojan a la ley de protección del empleo. Eso fue y eso lo aprobó la oposición la semana pasada, en la comisión mixta, como les digo. Esa, esa aprobación que realizó la oposición la semana pasada en la comisión mixta no tuvo el respaldo del gobierno ni tampoco del oficialismo, de los partidos de Chile Vamos. Sin embargo, se continuó la discusión, pero ya cuando el tema de Cencosud se hizo público, ha sido el propio gobierno, en voz del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y hasta del propio presidente, aunque el ministro Briones fue mucho más duro en criticar que efectivamente una empresa que hizo un reparto de utilidades muy por sobre el mínimo eh, que permite, hay un mínimo que es el mínimo que pueden repartir las empresas, que es de un 30%, eso es lo que dice la ley, en el caso de Cencosud fue del 80%. Bueno, Ignacio Briones fue bastante duro, el ministro de Hacienda, al criticar que Cencosud se haya acogido a la ley de protección del empleo, en circunstancias que, como les digo, había repartido estas utilidades. Bueno, luego de eso entonces el gobierno dijo, y lo dijo en el día de ayer el ministro Briones, que iba a incorporar una indicación al proyecto de ley, al proyecto, a las perfecciones que se están haciendo a esta ley, y que esta indicación era la siguiente: que cualquier empresa que se acoja a la suspensión temporal al 10%, hasta el 10% de su planilla de empleados, no más allá del 10%, podría entonces retirar el mínimo legal de utilidades, o sea, un máximo de un 30%. ¿Se entiende, no? Si el 10% de los empleados de la empresa efectivamente pasan a aplicar por ellos la ley de protección del empleo, es decir, que se les va a pagar sus sueldos con cargo al fondo de cesantía, entonces esa empresa solo va a poder retirar el 30%. Bueno, la discusión se dio hoy en la Comisión de Hacienda.
Y antes de contarles qué es lo que resultó de la discusión de hoy, quería agregar que, por ejemplo, la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, contó hoy, justamente en esta comisión en esta comisión mixta de la mañana, en el Congreso, que hasta el minuto 4 empresas que están en el IPSA se acogieron a esta ley. Bueno, una es Cencosud, como ya es sabido, ¿no? Y Cencosud, fueron 4.251 trabajadores de ellos que los pasaron a esta ley de protección del empleo, es decir, que se les pagará el sueldo mediante el seguro de cesantía, que además no es todo el sueldo, esto va por porcentaje, bueno, en fin. La segunda más grande fue Ripley, con 3.170 trabajadores. Luego la empresa constructora Salfa Corp, con 527 trabajadores. En ese caso, esas dos empresas, Ripley y Salfa Corp, también hicieron reparto de utilidades en las últimas semanas, pero se acogieron a repartir el mínimo que permite la ley, o sea, el 30%, no el 80%, como en el caso de Cencosud. Bueno, y hay una cuarta empresa que reporta en bolsa y que en IPSA, y que también acogió y que también pasó a trabajadores a la ley de protección del empleo, que es Concha y Toro, pero solo con un trabajador. Solo con un trabajador. Bueno, eso contó hoy la ministra Saldívar en la comisión mixta. ¿Qué sucedió durante la discusión de esta indicación que quería incorporar el gobierno? De que una empresa que pase a esta ley solo el 10% de su planilla de trabajadores podría retirar hasta el 30% de sus utilidades. Bueno, la oposición no estuvo dispuesta para aprobar esta indicación y mantuvo la indicación que ellos mismos, o sea, que la oposición había presentado la semana anterior. ¿Cuál es esa indicación? Es la que yo les contaba, es decir, que se prohíbe, sin montos, simplemente se prohíbe el retiro de utilidades para toda aquella empresa que decida, sociedad anónima obviamente, que decida traspasar a sus trabajadores a la ley de protección del empleo, es decir, que tengan que suspender su relación laboral y que se les siga pagando el sueldo mediante el fondo de cesantía. El ministro Ignacio Briones de Hacienda dijo que considera un error esta decisión de la comisión mixta, pues esto puede incentivar a que empresas vistas en la disyuntiva de o despido a mis trabajadores o los paso al fondo de cesantía, o se les sigue pagando mediante el fondo de cesantía, las empresas podrían tener un incentivo con el no reparto de utilidad a decir, prefiero despedir a mis trabajadores. Bueno, eso es lo que son parte de las consecuencias que ha tenido en el fondo la decisión de Cencosud, parte de las consecuencias de la discusión pública y también en el tema legal y las consecuencias que esto va a tener. Si esto continúa, si el ministro no logra cambiar esta decisión en la comisión mixta, lo más probable es que esta indicación sea aprobada porque el gobierno no cuenta con mayoría en las cámaras. Bueno, esto fue Conexión Digital en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que se unieron y que me están enviando saludos. Recuerden, conexión con Carol Rejola y Ramón Ulloa en el 103.3 y en todas nuestras plataformas. Y yo, Nancy Castillo, de lunes a jueves, converso y les cuento un tema de la actualidad aquí en Conexión Digital. Chao, que estén bien.